Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con la clase de la neumatología. Y hoy con un tema bastante bonito. Es el bautismo, y con signo de pregunta, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Así es como deberíamos entenderlo. Entonces, este es un tema, como todos vamos a ver, es un tema sumamente controversial, donde hay diversas opiniones al respecto, con respecto a la doctrina de si hay o no un bautismo del Espíritu Santo, o si se trata de un bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, antes de empezar vamos a ver primero lo negativo, es decir, vamos a ver de qué se trata este espíritu del Espíritu Santo. Dentro del pentecostalismo, lo que es conocido ahora, porque ya es una rama aparte, el neopentecostalismo y el movimiento carismático, esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo es una doctrina fundamental. O sea, es para ellos, en su sistema teológico, es una doctrina muy importante. Obviamente, cuando uno estudia esto, uno nota que no hay una uniformidad de criterios dentro del mismo movimiento. Es decir, que unos piensan, definen el bautismo del Espíritu Santo como una cosa, otros lo definen de otra manera, etc. Por ejemplo, Torrey, que es un autor carismático o pentecostal, él escribe lo siguiente y lo define así: un hombre puede ser regenerado por el Espíritu Santo y aún no tener el bautismo del Espíritu Santo. En la regeneración hay dotación de vida por el poder del Espíritu, y el que lo recibe es salvo. En el bautismo del Espíritu Santo no hay dotación de poder, y el que lo recibe es equipado para el servicio. ¿Ok? Dalton es otro líder carismático, lo define así: esta experiencia no es para todos los creyentes, sino para los que la desean y están dispuestos a pagar el precio. Entonces, podríamos definirlo, esta doctrina, de la siguiente manera: el bautismo del Espíritu Santo es para los neopentecostales y carismáticos una segunda gracia o una segunda experiencia con el Espíritu Santo, en la cual el creyente es preparado o se le da poder para el servicio cristiano o para el ministerio específico que se le vaya a dar o que Dios le vaya a dar. Una segunda gracia o una segunda experiencia. Una cosa es la regeneración y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen. Podemos resumir esta doctrina de la siguiente manera: primero, es una experiencia distinta a la conversión y usualmente es posterior a ella. Es una experiencia en donde la totalidad del Espíritu es poseído por el creyente. Es decir, en la regeneración, el Espíritu Santo el creyente no posee la totalidad del Espíritu, sino que es en el bautismo del Espíritu en donde el creyente llega a poseer todo el Espíritu Santo. 3, es una experiencia que dota de poder al creyente para su testimonio y servicio cristiano. 4, es una experiencia que se le pide a los cristianos buscar. Es decir, ellos dicen que el cristiano debe buscar ese bautismo. Y 5, es una experiencia en la cual el creyente es dotado de todos los dones espirituales, pero la evidencia de que un creyente ha sido bautizado del Espíritu Santo, tiene el bautismo del Espíritu Santo, es que habla en lenguas. ¿Ok? Se le van a dar todos los dones, pero la evidencia clara es el don de lenguas. Ahora, ¿cómo es que un creyente busca este bautismo del Espíritu? Bueno, en su libro Torrey da 7 pasos que son citados por MacLeod, que nosotros tenemos ahí el bautismo con el Espíritu Santo de MacLeod. Él da los 7 pasos de Torrey y lo pone así: 7 pasos fáciles para encontrar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, primero, el creyente, dice Torrey, debe aceptar a Cristo. Debe haber una confesión voluntaria, es decir, abierta, consciente de que yo acepté a Cristo como mi Salvador.
¿Por qué? Porque dice Torrey que la sola fe no asegura la plenitud del Espíritu. Debe haber una confesión, no es solo creer, debe haber una confesión y una aceptación de Cristo como mi Salvador. Segundo, debe haber una renuncia a todo pecado. O sea, si yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo debo renunciar a todo pecado. Entonces, esto lo que nos hace parecer es, o vemos aquí la influencia de las doctrinas de, por ejemplo, de John Wesley, en donde él creía que el cristiano, él tenía una doctrina perfeccionista de la santidad. Entonces él pensaba que el cristiano podía llegar a ser totalmente santo en esta vida, y vemos ahí cómo es que puede uno renunciar a todo pecado. Y además, si yo puedo renunciar a todo pecado, arrepentirme de todo pecado, ¿para qué voy a necesitar el Espíritu Santo? Tercero, debe haber, dice Torrey, una confesión ante el mundo de que yo he aceptado a Cristo y he renunciado a todo pecado. Esa confesión debe ser igual, voluntaria, consciente. Debe haber un testigo de que yo he hecho eso. Cuarto, debe haber obediencia. Por ejemplo, Ralph Riggs es otro líder carismático. Él dice que esto es una rendición completa y perfecta al Espíritu Santo. Para Torrey, esto dice que el creyente debe hacer todo lo que Dios manda. De nuevo, ¿para qué? Si yo puedo hacer todo lo que Dios manda sin el Espíritu, ¿para qué necesito el bautismo del Espíritu Santo? Quinto, debe haber una sed por este bautismo. Eso es lo que dice. Debe haber una sed, un deseo del creyente de experimentar este bautismo. Y lo importante es que aquí, por ejemplo, Torrey utiliza el pasaje de Juan 7, en donde Cristo está hablando sobre el que cree, ríos de agua viva correrán dentro de él, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la base del Espíritu Santo dentro de esa persona, lo que dice Cristo es la fe, no es la sed. Es la fe, el creer es lo que hace que el Espíritu Santo corra dentro de una persona, como el río de agua viva. Sexto, el creyente debe pedir el bautismo. Ahora, si yo quiero ser bautizado, o el bautismo del Espíritu Santo, debo pedirlo, debo orar y pedirle a Dios que me lo dé. Y entonces, por ejemplo, Riggs usa el pasaje de Santiago 4:2, y entonces él dice, esta es la prueba eliminatoria de Dios para determinar, escuchen, a quienes Él considera dignos de recibir este invaluable don. Entonces aquí es cosa de méritos. Yo tengo que hacer méritos para que Dios me dé este bautismo del Espíritu Santo. Y el último paso es la fe. ¿Ok? Pero no es la fe en Jesucristo, sino es, como entienden los carismáticos, la fe es creer que yo lo voy a recibir. Es esa fe de que yo, bueno, si por ejemplo ellos dicen, si una persona pide y pide y ha hecho todas estas cosas, pero no recibe el bautismo del Espíritu Santo, es porque verdaderamente no creyó que lo iba a recibir. ¿Ok? Ahora vamos a ver ahora la justificación que utilizan ellos bíblica para estos argumentos. Entonces ellos van a muchos pasajes en Hechos 2, Hechos 9, Hechos 19, Hechos 11, para justificar que hay una segunda experiencia del Espíritu Santo en un creyente. ¿Ok? Eso es lo que ellos utilizan. Y ya ustedes podrán ir pensando en cuáles son esos pasajes de los que estoy hablando. Ahora, ¿cuál es la enseñanza en el Nuevo Testamento? Primero, es que ningún texto del Nuevo Testamento afirma que hay un bautismo del Espíritu Santo. Primero, eso es lo que ellos argumentan. Ellos dicen que hay un bautismo en donde el ejecutor del bautismo es el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, como nosotros ya hemos visto, no hay ningún pasaje que diga que sea el Espíritu Santo el que bautiza a un creyente. Primero.
La doctrina bíblica es que Cristo es el que ejecuta el bautismo, ¿cierto? Y leímos Mateo 3:11, en donde Juan el Bautista dice, cuando ve a los fariseos venir, dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es Cristo el que bautiza. Nunca en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo ejecutando algún bautismo. Entonces, las frases utilizadas en el Nuevo Testamento es que Cristo nos bautizará con el Espíritu Santo, o como por ejemplo dice Juan 1:33, dice, Él nos bautizará en el Espíritu Santo. ¿Ok? Otra frase es por el Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos en estas preposiciones, en, con, por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, tratan de un mismo evento, un mismo bautismo hecho por Cristo a los creyentes. Eso es lo que nos debe quedar a nosotros claro, es una misma cosa. MacLeod en su libro escribe: el que el Espíritu venga sobre nosotros, o recibir el Espíritu, o ser llenos del Espíritu, o ser bautizados con el Espíritu, son una y la misma experiencia. Entonces, todas esas frases que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, lo que implica es una misma cosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Porque los pentecostales dicen que lo que yo estoy diciendo es mentira. ¿Ok? Y ellos van a pasajes como 1 Corintios 12, versículo 13, para afirmar que ciertamente hay un bautismo diferente al que ocurre en la regeneración. ¿Ok? Entonces Pablo escribe: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí los pentecostales y los carismáticos dicen, ahí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí está, es el Espíritu Santo el que bautiza, y este es otro bautismo, el de la regeneración, al que Cristo hace en la regeneración. Es el Espíritu, dicen ellos, el que bautiza aquí. Sin embargo, esto es un grave error, porque esa preposición por en el original es la preposición en, ¿ok? Que puede traducirse como en o por, pero en el original esa preposición denota que el sustantivo que le sigue, ¿verdad?, que es el espíritu, lo que no es la cosa que, no es, el sustantivo no es quien ejerce esa acción que está montada por la preposición. ¿Me explico? Es decir, lo que en el griego original esa preposición dice es que el Espíritu Santo no es quien ejecuta ese bautismo. Por ejemplo, un teólogo, James Dunn, dice, en el Nuevo Testamento la preposición griega en, con el verbo bautizados, que viene aquí, nunca designa a aquel que realiza el bautismo. Por el contrario, siempre indica el elemento en el cual el bautizado es inmerso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, porque en un mismo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, todos los creyentes fuimos inmersos en un mismo espíritu, en Él. No es que Él es el que ejecuta el bautismo, no, en Él fuimos todos inmersos, todos los creyentes. Ahora, ¿quién hizo esto? Cristo. Cristo es el que bautiza a todos los creyentes y los consume en un mismo espíritu. ¿Para qué? Bueno, ya veremos cuál es el propósito de este bautismo, pero es para unirnos a su cuerpo.
Entonces, lo que denota aquí este pasaje de 1 Corintios 12:13 es que en un mismo espíritu todos los creyentes fueron inmersos o bautizados. ¿Ok? No dice que el Espíritu Santo sea quien ejecuta ese bautismo. Entonces, estamos afirmando que no existe un bautismo del Espíritu Santo. Estamos afirmando que existe un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahora debemos ver qué es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, o como leímos en 1 Corintios 12, por el mismo Espíritu, no es otra cosa que la recepción de la promesa del Espíritu Santo. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. La promesa que hizo Jesús a sus discípulos en Juan 14:17, en donde el Espíritu ya no iba a morar solo con ellos, sino que iba a morar dentro de ellos. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, ¿cuándo ocurre esa promesa? Jesús, vayamos a Hechos 1. Jesús, nosotros leímos la vez pasada Juan 7, versículos 37 al 39, en donde Juan, comentando sobre las palabras de Jesús, en los versículos 37 y 38 de Juan 7, dice que ese bautismo, el correr del Espíritu Santo dentro del creyente ocurriría cuando Cristo fuera glorificado. Y dijimos entonces que, mientras tanto, a partir de los discípulos hacia atrás, la experiencia de los creyentes con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo moraba con ellos, no en ellos, ¿verdad? Y esa recepción, ese cambio en la experiencia del creyente con el Espíritu Santo ocurriría cuando Cristo fuera glorificado. Cristo muere, resucita y después se reúne con sus discípulos, ¿cierto? No es hasta que Él ascienda que esta promesa va a ocurrir. Entonces, en Hechos 1, versículos 4 y 5, está Jesús con ellos, con los discípulos, y les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, noten el verbo, el tiempo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el cumplimiento de esa promesa, según Jesús, sería dentro de no muchos días. ¿Cuándo es esto? En Pentecostés. Eso lo vimos también en la clase pasada. Entonces, fue en Pentecostés en donde se dio el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo dada por el Padre y comunicada por el Hijo a su pueblo. Fue ahí cuando este bautismo en el Espíritu Santo ocurre. Noten las palabras de Jesús: y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dijimos también en la clase pasada que eso hacía, este hecho en Pentecostés hacía que este fuera un día único en la historia de la redención, irrepetible, por las implicaciones que tenía. Era el cambio, era la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El error pentecostal es que ellos quieren hacer de Pentecostés una norma para la historia de la iglesia. Ese es el error. Ellos creen que Pentecostés es un hecho repetible a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, ellos ven todo lo que ocurre en Pentecostés como algo que puede ocurrir siempre a lo largo de la historia. Y eso es un error. Porque Pentecostés es un día único en la historia de la redención del pueblo de Dios. Lo que allí vemos no es una regla, no es una norma para la iglesia. Es una transición que es dirigida providencialmente por Dios. Eso es lo que debemos entender. Es una transición de un cambio planeado por Dios en la iglesia. Entonces,
En Pentecostés, según los carismáticos, nosotros vemos la existencia de un bautismo del Espíritu Santo, el cual es diferente al bautismo en el Espíritu Santo que experimentan todos los creyentes cuando nacen de nuevo. Y entonces ellos dicen que esto es algo normal a lo largo de la historia de la iglesia, y por lo tanto es una norma, es una regla, esto ocurre siempre. Lo que nosotros afirmamos es que ciertamente hay un bautismo en el Espíritu Santo que sucede con la regeneración, con la conversión. Cuando un creyente, un pecador nace de nuevo, es ahí cuando ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Negamos que exista un bautismo del Espíritu Santo, implicando que el Espíritu Santo es quien ejecuta el bautismo. Y ahora veamos qué fue lo que ocurrió en Pentecostés, porque este es uno de los pasajes que los pentecostales utilizan para decir aquí hay una segunda experiencia del Espíritu Santo. Los discípulos eran creyentes y en Hechos 2 experimentan el bautismo del Espíritu Santo, que es la segunda gracia, una segunda experiencia en su vida cristiana. Entonces, Hechos 2, versículos 1 al 6, o 1 al 4, perdón. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos los argumentos de los carismáticos. Son creyentes experimentando una segunda experiencia o una segunda gracia por parte del Espíritu Santo, quien los bautiza, y la evidencia de ese bautismo es que hablan en lenguas. Entonces este es el pasaje que ellos afirman, confirma sus doctrinas. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros debemos tener claro qué es lo que está pasando aquí. Es Pentecostés. En ese día, como vimos, es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Padre que le daría a su pueblo, al Espíritu Santo, para que morara ahora en ellos. Es una transición del antiguo, de la manera de la experiencia del Espíritu Santo de cada creyente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los discípulos viven como creyentes del antiguo pacto hasta ese momento. En ese momento se cumple la promesa y ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y mora dentro de ellos, se coloca dentro de ellos, mora ahora, usa su cuerpo como su templo en ese día. Entonces esto no es ninguna segunda experiencia, sino es el cumplimiento de la promesa del Padre dada por Jesús a su pueblo. Eso es lo que ocurre en Pentecostés y eso es lo que está ocurriendo aquí en Hechos 2. Es el cumplimiento de una promesa. Entonces hacer esto una norma para la iglesia es una tontería, porque esto es un acto irrepetible, es donde Dios hace que el cumplimiento de su promesa ocurra, ¿cierto? Ahora, noten la interpretación o la explicación que da Pedro de lo que ocurrió aquí. Hechos 11. Vean lo que asocia Pedro con este bautismo en el Espíritu. Hechos 11, versículos 15 al 17. Eso es Pedro dando el informe de lo que ocurre con los gentiles a la iglesia en Jerusalén, y dice, versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando de Pentecostés. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora aquí, para entender esto más claramente, debemos hacer una aclaración.
en cuanto a la traducción. Aquí nosotros leemos en el versículo 17, el mismo don que a nosotros que hemos creído. Esto es, se lo voy a decir así, es un participio aoristo plural. Es decir, lo que está dando la idea es de algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Ok? Ahora esto es pasado. Algo que ocurrió en el pasado, pero que tiene consecuencias futuras. Y entonces, la mejor traducción sería: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso es lo que, noten cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, esa es la traducción de la Biblia de las Américas. ¿Y qué es lo que por qué es importante esto? Porque Pedro está diciendo que el don que se les concedió a los gentiles es el mismo don que se les concedió a ellos, y que ese don, que es el bautismo en el Espíritu Santo, ocurrió cuando creyeron en Jesucristo. Entonces, eso confirma nuestra doctrina, que es que en la regeneración, cuando nosotros creemos en Jesucristo, es cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Entienden? Lo ven en el texto. Entonces, a diferencia de la enseñanza neopentecostal, el bautismo no es una segunda experiencia. Pedro aquí lo ve como una experiencia asociada a la conversión. Eso es como Pedro interpreta ese hecho que ocurrió en Pentecostés y lo que está ocurriendo con los gentiles. Eso es lo que él interpreta, que es un bautismo que ocurre en la conversión de una persona, cuando creen en Jesucristo. Entonces ya lo que nosotros tenemos que entender es los pasajes que hablan de un aparente retraso en la recepción del Espíritu Santo, que vemos por ejemplo en el libro de los Hechos. Ya vimos uno, Hechos 2, ¿verdad? En donde parece que bueno, los discípulos eran creyentes, obviamente eran creyentes, ellos eran regenerados, y después tienen una segunda experiencia con el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero entonces, lo que nosotros debemos entender es que ese ahí no debemos contarlo como una norma que debe ocurrir ahora también. ¿Por qué? Porque es Pentecostés, es el cumplimiento de la promesa del Padre, en cuanto a abrir una transición, un cambio en la experiencia con el Espíritu Santo de cada creyente. Ahora ya no moraba con ellos, sino iba a estar dentro de ellos, y eso ocurrió en ese día en Pentecostés. Ahora, hay otros pasajes importantes. Hechos 8. Hechos 8. Esto es con los samaritanos y Felipe predicando en Samaria. Hechos 8, versículos 4 y 5 primero. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué dice en el versículo 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, lo que no dice el texto es que esta es una segunda experiencia, porque ahí dice claramente que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Ok? Ciertamente habían creído, pero a Felipe, sobre Jesús, pero no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces, eso primero.
Segundo, nosotros debemos, a pesar de que el texto no nos dice por qué es que este retraso ocurre, debemos pensar quiénes son estos. Bueno, son samaritanos. Estos eran una mezcla entre judíos y gentiles, eran enemigos de los judíos, ellos odiaban a los judíos los odiaban a ellos. Los samaritanos decían adorar al Dios verdadero, pero solamente aceptaban el Pentateuco, el resto de la Biblia para ellos no era autoritativa. Después decían adorar a Dios, pero lo hacían en un templo que no era el templo de Jerusalén, en donde habitó Dios ahí. ¿Ok? Entonces, noten que ellos reciben la promesa del Espíritu cuando llegan los apóstoles Pedro y Juan a ellos. Lo más probable, y los comentarios que he leído, lo más probable es que Dios providencialmente esté haciendo esto con el fin de que los samaritanos entiendan que la salvación es de los judíos. De ahí es donde viene la salvación. Segundo, que ellos no podían ser discípulos de Cristo sin estar bajo la enseñanza de los apóstoles. Porque recuerden que Cristo le prometió a ellos que todo lo que Cristo les iba a enseñar o les había enseñado, ellos lo recordarían y lo escribirían en la Biblia. Entonces, si queríamos ser discípulos de Cristo, tenemos que creer su palabra. ¿Y cómo le vamos a creer? Y por medio de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, probablemente los samaritanos, que eran un pueblo acostumbrado a decir, a adorar al Dios verdadero, ¿verdad?, tenían que aceptar que la enseñanza había sido dada a los discípulos de Cristo, que eran judíos. ¿Ok? Entonces, probablemente ese retraso en el bautismo ocurre para que ellos entiendan esto, que si quieren ser parte de la iglesia, tienen que estar bajo la autoridad de los apóstoles, a quienes Cristo les había dado todo para enseñar y llevar su palabra a la iglesia. Entonces, eso es una de las razones o una de las causas. MacLeod describe: los samaritanos podían experimentar el discipulado normal solamente en la comunión con los apóstoles y solo como parte de un solo cuerpo, del cual la iglesia en Jerusalén era la célula primaria. Cualquier ruptura de la conexión entre la fe y el bautismo con el Espíritu sería debido a la necesidad de señalar con absoluta claridad dicha verdad. Es decir, que si ellos querían ser discípulos, tenían que estar unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? En la medida en que la iglesia rompía su crisálida judía. ¿Ok? Entonces, lo que MacLeod está diciendo es esto, que los samaritanos debían entender que ellos no podían ser discípulos de Cristo aparte de Jerusalén. ¿Ok? Aparte de Jerusalén. Jerusalén era la única iglesia probablemente. ¿Ok? Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la autoridad. ¿Ok? Entonces, Hechos 10, otro pasaje. Hechos 10. Es el pasaje de Pedro y Cornelio. No lo vamos a leer todo, obviamente, pero lo pueden leer ustedes en sus casas. Hechos 10, 1 al 48. Cornelio era un hombre que describe el texto como un hombre temeroso de Dios. Estos hombres, lo que eran gentiles convertidos al judaísmo, pero que se quedaron cortos en que no se circuncidaban. Entonces ellos seguían la religión judía, ¿verdad?, pero no se circuncidaban. Cornelio recibe una visión en la que se le ordena a mandar a llamar a Pedro. Él no sabe, nada más la visión le dicen que mande a llamar a un tal Simón. Pero en esa visión nosotros podemos ver que Cornelio quizás era un creyente como los del antiguo pacto. ¿Por qué? Noten lo que se le dice a Cornelio en la visión en el versículo 4.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ustedes creen que un no creyente ora y esta es la descripción de Dios aceptando sus oraciones? Sin fe es imposible agradar a Dios. Probablemente Cornelio era un creyente como los del antiguo pacto. ¿Ok? Eso probablemente es una especulación, pero asumida por lo que dice el texto. O sea, Dios aceptó las oraciones de Cornelio. Lean Isaías 59:2, ¿qué dice Dios? Él se tapa sus oídos para no escuchar a los incrédulos. Entonces, eso es estoy asumiendo algo aquí, pero creo que es válido por lo que dice el mismo texto. Ahora, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, luego de que éste le explica por qué se le envió a llamar, entonces Pedro le predica el Evangelio. Y noten lo que ocurre en los versículos 44 y 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, la explicación tal vez más sencilla es que Dios providencialmente hizo o causó esto, primero porque Cornelio quizás tenía todavía que entender que para ser creyente en Dios, esa fe tenía que estar puesta en Jesucristo, ¿verdad? A él se le debía predicar el Evangelio, ¿ok? Y dos, para que los judíos también que venían con Pedro entendieran que el derramamiento del Espíritu Santo iba a ser universal, como dijimos en la clase pasada, sobre toda carne, judíos, gentiles, como veremos ahorita, temerosos de Dios, gentiles convertidos al judaísmo, y judíos, sobre toda carne. Ellos debían entender eso, y probablemente entonces ellos tuvieron que ir con Pedro y ver claramente que recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos, con todo lo que ocurrió ahí. Hablaron en lenguas, magnificaron a Dios, etc. Hechos 9, lo hice al revés, pero no importa. Hechos 9, la conversión de Saulo. Muchos dicen: ven, este es otro caso, los carismáticos, donde vemos una segunda experiencia. Primero es convertido y después, cuando llega Ananías, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿dice eso nuestro pasaje? No. Ok. Entonces, Pedro fue convertido en el camino de Damasco. Versículo 6. Cristo se le aparece, ¿y cómo está Pablo? Temblando y temeroso. Y vemos a Pablo en ese estado, hasta cuando queda ciego, lo vemos en ese estado hasta que no llega Ananías, ¿verdad? Temeroso, temblando, en ese estado es lo que nos notamos. Pero esa no es la característica de alguien que es convertido. El carcelero en Filipos, en Hechos 16:34, dice: llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La experiencia más notable de un creyente cuando es convertido es el gozo, no es el temor, la duda. Eso no es. Entonces, probablemente Pablo no haya sido convertido en el camino a Damasco. Lo que más probable fue que Pablo nació de nuevo cuando Ananías fue a él, le habló de Jesús, ¿verdad? Y entonces su ceguera, que puede ser un simbolismo también, cayó, ¿verdad? Cayeron como escamas de sus ojos, ¿verdad?
Y fue en ese momento que cesa su ceguera y es bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos ahí probablemente la conversión de Pablo. Cuando llega Ananías, le habla de Jesús y recibe y es lleno del Espíritu Santo. Entonces no podemos argumentar tampoco que lo que dicen o justificar de este pasaje una segunda experiencia, porque no podemos decir que Pablo haya sido convertido en el camino a Damasco. Hechos 19, creo que lo vamos a dejar aquí. En otra clase seguimos con el resto. Hechos 19, versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Noten primero lo que dice Pablo, la asociación de Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, interpretación carismática, aquí vemos discípulos, creyentes, los cuales experimentan una segunda experiencia con el Espíritu Santo, cuando Pablo les pone las manos, entonces son bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la interpretación carismática. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, primero, ¿eran creyentes? Creyentes en Cristo. Segundo, ¿qué es lo que están experimentando cuando Pablo les pone las manos? Entonces, lo que vemos en estos gentiles es que eran discípulos de Juan, no discípulos de Cristo. Ni siquiera habían oído escuchar de Cristo ni del Espíritu Santo, sabían nada. Entonces ellos eran discípulos de Juan, no eran discípulos de Cristo, ellos no eran creyentes. Fue cuando Pablo les habla de aquel a quien Juan el Bautista apuntó, en quien debían creer. Fue cuando ellos creyeron a Pablo, fueron convertidos. Pablo les pone las manos y reciben al Espíritu Santo. Entonces, de nuevo vemos una sola experiencia, la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo. Y noten las palabras de Pablo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Para Pablo eso es lo que ocurre. Uno cree y recibe el Espíritu Santo, o recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, no podemos justificar en ninguno de estos pasajes en donde vemos un retraso en la recepción del Espíritu Santo, un aparente retraso, justificar una segunda experiencia, sino la misma experiencia es una que ocurre en la conversión. Entonces, para la próxima clase vamos a ver el propósito de ese bautismo, las características de ese bautismo, y vamos a ver algo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?